Muy bien, 7:15 de la mañana, gracias los comentarios. Le envío un abrazo a Sebastián Jarrín, ¿no? Que está en sintonía. Y claro, dice, es interesante ver la construcción de la esposa de Noboa, hablando del comentario que generamos. Dice, de acuerdo con el comentario, pero dice, es interesante ver la construcción de la esposa de Daniel Noboa como perfil político. Revista Vistazo incluso coloca el framing de dos mujeres manavitas, podrían llegar a Carondelet colocándola al mismo nivel de una candidata. El objetivo es disputar el arquetipo a Luisa de madre cuidadora y así entrar a disputar el electorado femenino. De acuerdo, me parece interesantísimo el análisis que plantea Sebastián Jarrín. Vladimir Andosilla, que también está en sintonía sobre el tema del comentario del Yasuní TT, me dice, además de la confusión deliberada que hace el ministro Santos entre consulta previa, libre e informada y consulta popular, que son dos cosas distintas, abran la Constitución, vean qué han de hacer y revisen qué es consulta libre e informada y qué es consulta popular, por favor. Dice, sus declaraciones están llenas de sofismas, no existió consulta previa libre e informada antes de la explotación, lo cual es verdad. La Asamblea Nacional declaró de interés nacional la explotación de ese campo, por lo que si no es la Asamblea, debía ser la ciudadanía a nivel nacional la que desista de esa explotación. Además, no se conocen los resultados por cantones en Orellana, así que decir que la población del sector del bloque está de acuerdo es un sofisma. Gracias por ese aporte. Y lo que decía también Andrés Reliche, que me escribió, claro, el problema de la declaración del ministro es que no es cualquier vocero el que lo dice, es el funcionario responsable del ramo, y ese es el problema. Por eso el gobierno tuvo que sacar ese comunicado rapidito para decir, sí vamos a cumplir con el pronunciamiento popular. Bueno, hablemos de la proyección de lo que se viene, porque a esta hora finalmente había la previsión de 52 legisladores para Revolución Ciudadana y 31 para Construye. Hablando de las bancadas más numerosas, en tercer lugar, el Partido Social Cristiano con 17, ADN con 12, pero estas tres primeras, RC, Construye y Partido Social Cristiano, por sí solos serán bancadas, de acuerdo a la proyección. ADN no la alcanza, pero puede agruparse con otros legisladores y constituirse en una bancada. Tiene 12, Actuemos tiene 7, Pachacutic tiene 4, Claro que se puede tiene 3, uno Centro Democrático, uno Sociedad Patriótica, 2 Reto, y entiendo que hay 1 de Amigo y 6 de movimientos locales. Ya hasta me he aprendido yo la distribución inicial generada la semana anterior, pero eso podría variar. ¿Y por qué podría variar? Por la decisión el último fin de semana del Consejo Nacional Electoral de disponer la nulidad en el exterior de la votación de asambleístas nacionales y de los legisladores que representan a los ecuatorianos migrantes. Eso podría modificar los 52 de RC y los 31 de Construye, o podría ratificar. Veamos qué nos dice Gisela Garzón sobre justamente esa proyección de la integración de la bancada, porque más allá de cualquier cosa, a esta hora, uno pensaría, Gisela, que han logrado más legisladores y todo apunta a que tendrán más legisladores que en 2021 cuando lograron 49. Bienvenida, Gisela Garzón, buen día. Gracias, un abrazo, Fabricio. El Fabri siempre haciendo gala de su excelente memoria. Yo quisiera acordarme así las cosas. Pero sí, en efecto, somos una bancada más numerosa y también debemos reconocer que después de lo que pasó, el asesinato de Villavicencio, cambió todo, incluso la conformación de la bancada por el porcentaje de votos y el método y la formación de cada una de las listas en cada uno de los distritos nos exponía a un diferente nivel de ingreso de asambleístas. Por ejemplo, en Manabí incrementamos porcentualmente en todos los cantones, incrementamos porcentualmente la votación del binomio y la asamblea. Pero al haber menos listas, ingresan menos asambleístas de Manabí de los que teníamos el anterior periodo, en la asamblea disuelta. ¿En el anterior tuvieron 8 de 9? Sí. Ahora son 2 menos. No estará ni Vanessa Álava ni Joao Acuña. Pero el nivel porcentual, tanto para Luis y Andrés como para la Asamblea, fue superior. Pero al haber menos listas, digamos, el método, la fórmula cambia. Y lo mismo nos pasa en el caso de mi distrito, por ejemplo. En mi distrito tenemos porcentualmente... Distrito Cantones. Tenemos porcentualmente... 37.22%, que es bastante superior al del 2021, y tendríamos toda la posibilidad de tener dos, pero hay menos listas, y entonces el método no se divide para 3 sino para 5, y eso amplía mucho más la diferencia, a pesar de, porcentualmente hablando, tener mucha más cantidad de votos que en la anterior elección. Entonces esto sí cambia la conformación, porque además ahora ya tenemos un asambleísta por Galápagos, por ejemplo, tenemos uno por Morona Santiago, tenemos 2 por Azuay, es decir, ha cambiado también la cantidad y las provincias que no teníamos antes,
Pero a su vez, por supuesto que diversifica el tema territorial, pero no nos hace una bancada ni sola para tomar decisiones, ni tener la mayoría. Y en ese escenario sí, estamos a la expectativa de lo que pase con migrantes. Seguramente incrementaremos uno nacional más, que en este caso sería Liliana Durán, y la expectativa de tener al menos uno más en Europa y en América Latina y el Caribe. Pero obviamente estaremos a la expectativa de ver cómo se logran las condiciones para que no sea un nuevo fracaso, lamentablemente, por el sistema del voto telemático. Y precisamente hacia allá va mi siguiente mi pregunta en este caso, porque en efecto, aun cuando hay que esperar lo que suceda con la votación en el exterior, la bancada de la Revolución Ciudadana no será mayoría por sí sola, ya lo hemos dicho, y ahí la pregunta es cómo se proyectan de aquí en más en el tiempo que tendrán en funciones hasta 2025, precisamente para que no ocurra el fracaso del que hablas, para que el nuevo gobierno, en el caso de no llegar Luisa González a la presidencia de la República, no los tache a los correístas como el bloque que bloquea justamente la gestión del Ejecutivo en este caso. ¿Cómo se proyectan? Sí, tenemos claro que vamos a tener que enfrentar diferentes niveles de diálogo, pero algo que yo siempre estoy de acuerdo con ustedes, con ambos, es que estos niveles de diálogo, de acercamientos y hasta de acuerdos tienen que ser no solo públicos, sino a la luz de lo que está pasando en este momento y en consonancia con la crisis que estamos viviendo. Es decir, no es únicamente disputar un espacio, la presidencia, el CAL, las comisiones, sino fundamentalmente trazar acuerdos mínimos alrededor de la seguridad, alrededor de la producción, alrededor del empleo, alrededor de la estabilidad, es decir, alrededor de la salud y de la educación. Es decir, yo creo que sí podemos, sin dejar de lado nuestras diferencias, porque eso es fundamental en esta representación, sí podemos llegar en puntos de acuerdo a materia de seguridad, por ejemplo. Y eso se hizo en la anterior asamblea, con las diferencias que teníamos programáticas e ideológicas, que eso es algo que siempre he recalcado. El Partido Social Cristiano, sí, el Partido Social Cristiano siempre defendió el libre porte de armas, por ejemplo. Y nosotros dejamos claro que eso para nosotros no era ni siquiera debatible, porque no es una forma de enfrentar la inseguridad. Dejando de lado esto, dejando claro esto más bien, sí podemos avanzar en otros tipos de normativas que las aprobamos casi algunas por unanimidad en la asamblea. Digo, entendiendo el momento y entendiendo la crisis. Pero de allí a mí sí me preocupa, y eso me permito decirle a la audiencia y a ustedes, Fabricio y Belkis, sí me preocupa la conformación de la bancada deconstruye, no por la representación que logra, sino por lo que fundamenta en sí mismo la bancada. Cuando ya sale una de las asambleístas de Tungurahua, por ejemplo, Ana Galarza, a decir que con nosotros ni a la esquina, digo, es una forma no solo de desconocer la votación que tenemos, sino de darle la espalda a la gente en relación a lo que necesita de un nuevo legislativo. Pero yo le voy a decir una cosa, el domingo 20, luego de las elecciones, yo entrevisté en este espacio al expresidente Correa y le hice la misma pregunta y el presidente Correa decía, con todos menos con esa bancada. O sea, es exactamente igual, Gisela. Son ustedes y son ellos. Tienen la misma postura. Pero me refiero a que hemos nosotros hablado absolutamente claro alrededor de qué líneas rojas no podemos pasar. Y en esas líneas rojas está, por ejemplo, asegurar que hay casos de corrupción o asegurar que hay corruptos alrededor de casos cuando los diferentes niveles, tribunales y la justicia brasileña en este caso, ha dicho lo contrario. Es decir, podemos diferenciarnos en un montón de cosas, pero anular al otro, digo, en general, no está bien. Y por supuesto que hay líneas rojas alrededor de, yo creo que el mayor perjudicado o el mayor afectado alrededor de esto que ha sido el compañero Rafael, los casos que tiene, las investigaciones que tiene y demás cosas que no tienen ningún otro fundamento. Pero digo, me preocupa porque si es necesario, no vamos a llegar a ningún acuerdo de índole programático y demás, pero si es necesario al menos, como puedo o debo reconocer, pasó en algún momento con la bancada de Creo, sentarse en la misma mesa y ver hasta dónde podíamos avanzar. Establecer mínimos, ¿no? Digo, en su momento fue alrededor de la ley alrededor del tema de la producción audiovisual. Hubo un consenso, incluso con el gobierno, con diferentes espacios. Claro, que era una ley propuesta por el gobierno. Ustedes votaron por esa ley. Por supuesto, pero hubo una mesa técnica donde hubo un delegado por cada bancada, hubo acuerdos mínimos, líneas rojas que no pasamos, por ejemplo, el tema de las líneas francas en materia de salud. Es decir, sí se pudo, en medio de esas diferencias y a pesar de las demoras del gobierno y del incumplimiento del gobierno, llegar a puntos en consenso. Lo cierto es que la crisis demanda no solo instituciones funcionando adecuadamente, sino también un sistema de partidos que responda a esa crisis y que sigue faltando. Y eso es un debate que debemos tenerlo, y yo lo planteaba, recordarás tal vez, Fabricio, el día siguiente de la muerte cruzada. ¿Cómo puede ser posible que ahora asambleístas entran, o en ese momento entraron por una tienda política, y pasado el tiempo resulta que les incomodaba? O al día de hoy van apoyando al candidato Noboa, pero resulta que promulgan otra cosa. Es decir, no podemos tener tanta debilidad porque hay que tomar postura en una elección, sino profundizar un poco más también alrededor del debate interno de los partidos, qué estamos apoyando y a quién.
¿O qué estamos defendiendo y a quién? Porque luego llega el momento de tomar decisiones, de votar, y resulta que no he estado de acuerdo, ¿no? Entonces digo, el tiempo es tan corto como para caer en eso, y el tiempo es tan necesario para avanzar en lo que quedó pendiente, como por ejemplo la ley de riesgos, del sistema de riesgos, y después de que se activa o nuevamente esté el Sangay en actividad, digo, tenemos muchas más necesidades de contar con una ley. Entonces, hay cosas que ya quedaron encaminadas y que van a tono con la crisis, sin dejar de lado aquellas otras en materia económica, por ejemplo, que nuestro binomio ha propuesto. Entonces, me parece que esa es la mejor muestra de madurez. Sí, poder acordar, sí tener legitimidad para aspirar a la presidencia y demás, pero fundamentalmente poner los problemas por el centro de las decisiones. De manera puntual y concreta, ¿cuáles son las prioridades para Gisela Garzón en el Ejecutivo, en el Legislativo, perdón? Hay al menos 3 o 4. Primero, las cosas o los temas míos que quedaron pendientes reformas al Código Penal alrededor de la violencia de género, y quedaron pendientes reformas al Código de Descentralización, al COTAD, alrededor de la organización de los cantones, que es uno de los pedidos que me han hecho las autoridades en cada uno de los sectores. Le digo dos temas que también están pendientes. El Código de la Niñez, sí, que había unos plazos de la Corte Constitucional. El veto a la ley de salud mental que está allí, la Asamblea ni bien se instala, entiendo que empieza a correr el plazo constitucional para pronunciarse, y la enmienda o la reforma constitucional para la participación de los militares, que eso estaba para segundo debate y ahí disolvieron la Asamblea. Sí. Digamos, ahí tengo 3 temas que creo que también deben Así es. Además, yo le sumo a ese la ley de riesgos que hacía mención previamente, tanto por el fenómeno del niño como por el Cotopaxi, como por lo que mencionaba el Sangay. Y en el caso, al menos en los cantones Mejía, en Rumiñahui, es la preocupación muy fuerte lo que pase con el Cotopaxi, porque no hay un sistema de contingencia ni nada. Y además de eso, está pendientes reformas a la ley de aguas, que también fueron presentadas y estaban en tratamiento, y la consulta prelegislativa a la ley de comunas. Digo, hay que retomar los plazos alrededor de eso. La consulta fue aprobada por el Pleno. Es decir, la comisión debe empezar a sesionar a nivel nacional, porque eso tiene que estar listo en menos de un año. Entonces, son cosas que quedan sobre el debate. Además de lo que ha mencionado Fabricio, yo me atrevo a poner algo más en el debate porque es urgente, y es el Código de Salud. El Código de Salud fue vetado por Lenín Moreno, ya se cumplió el año de veto total, y deberíamos estarlo debatiendo de nuevo. ¿Y habrá las condiciones políticas para eso, Gisela? Porque esa ha sido la discusión eterna alrededor de ese tema, así como también alrededor del Código de Trabajo. Ha sido, digo, una preocupación, además, porque enfrentamos una pandemia sin Código de Salud. Y entonces, por eso es que la ley humanitaria pudo llegar a hacer ajustes alrededor de los médicos, por ejemplo, contratados en pandemia, y después despedirlos con esa misma justificación. Y digo, el Código de Salud, además, en este momento se vuelve no solo necesario, sino un fundamento para enfrentar la crisis del sistema de salud, que no solo es una crisis de medicamentos y falta de abastecimiento, es una crisis de falta de profesionales y de entender las nuevas necesidades, de hablar, por ejemplo, de parto humanizado, que tiene el Código de Salud, de hablar de la utilización de otros procedimientos para atenuar el dolor. Es decir, el Código de Salud también requiere un análisis adicional, pero para eso hay que desbloquearlo. Y desbloquearlo significa ponerlo en el debate otra vez. Y son necesidades urgentes, sí, lo que has mencionado, por supuesto. Porque además, yo me permito aquí hacer un llamado a los nuevos legisladores fundamentalmente, porque yo he podido compartir paneles con varios de ellos, planteando leyes que van a tomar al menos 6 o 9 meses en tratarse, proyectos de ley nuevos, en fin. En carpeta están 500 y pico de proyectos, que sí son diversos, es decir, solo de mi bancada, por ejemplo, para el Código Penal habían 23 pedidos de reformas, ¿ya? Entonces cada uno es un proyecto de ley reformatorio, claro. Y eso hace que sea una gran cantidad de cosas. Pero en el Código Penal avanzamos bien, hicimos una codificación para diferenciar archivo de aprobación, y eso se encaminaba. Entonces sí invito a los nuevos legisladores y legisladoras a empaparse un poco más de lo que está en carpeta, de lo que está en pendientes, y a tomar en cuenta que se reactivan los tiempos y tenemos que cumplirlos. Yo por eso el día jueves en mi comentario yo refería justamente este hecho de que me da la impresión de que algunos asambleístas virtualmente electos como que siguen siendo candidatos y están ofreciendo el oro y el moro, reformas constitucionales, que la reforma de la ley no sé cuánto, sin entender que dentro de la asamblea hay un conjunto de proyectos que ustedes, una vez que se posesionen, el equipo técnico de la asamblea debería revisar y sistematizar esos 500 y pico de proyectos y establecer prioridades. Así es, totalmente. O sea, no caer en el populismo. De acuerdo. Por ejemplo, yo compartí un espacio donde proponían una ley para generar círculos alrededor de las escuelas para que no se profundice el microtráfico. Una ley que proponía la creación de la policía antimafia. Una ley que proponía ajustar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia que siguen tratamiento. Es decir, entendamos sobre lo que estamos, ajustemos lo que podemos presentar, porque además de la legislación queda fiscalización pendiente también. Por ejemplo, en mi caso,
Cuando me principalizo en julio del año pasado, a la semana de mi principalización, hago un recorrido por 2 escuelas del Milenio abandonadas de Mejía. Levanto un informe junto con las autoridades locales, los padres de familia, en fin, y el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Disuelta ni siquiera abrió el DTS. Ese informe nunca lo abrió, jamás. Por lo tanto, nunca convocó la comisión, por lo tanto, nunca respondió la ministra y por lo tanto eso sigue abandonado. Y como mi caso y mis informes, varios otros más. Entonces, también digo, es prudente en medio de lo que estamos viviendo, y al menos eso yo lo puedo decir por mi bancada, que también podamos incluso dividirnos los temas. Ok, vamos a enfocarnos en la fiscalización, ¿quién y de qué manera? Vamos a enfocarnos en la legislación, ¿quién y de qué manera? ¿Cómo hacemos grupos? ¿Cómo dividimos las comisiones? Me parece que optimizar también el funcionamiento de la institución va a propender a que se levante de alguna forma la imagen de la institución y no caigamos en esto de ridiculizar las acciones de la Asamblea por uno u otro que lamentablemente pues lo hicieron así, ¿no? ¿Qué priorizará la bancada en materia de fiscalización y control político? Voy a permitirme antes de la fiscalización hacer un énfasis en materia de economía, porque Luisa y Andrés se han comprometido a la condonación de deudas con la banca pública hasta $10,000 y el refinanciamiento de las deudas superiores a esas con intereses, con bajos intereses. Y eso requiere una ley económica urgente. Entonces, siendo gobierno, recibiremos inmediatamente esa ley económica urgente y también tendremos que tratarla en los plazos establecidos. Eso como para hablarlo también alrededor de las ofertas de campaña. Y otra de las cosas que estén pendiente y que es una de los compromisos míos propios es lo que pasa con el precio de la leche y la cadena láctea, el uso de suero y la leche en polvo. Y esa es una de las cosas que también están sobre la mesa y sobre los compromisos que hemos asumido. De allí, en materia de fiscalización, además de lo que he mencionado, me parece fundamental, y es una de las cosas que también le propondré a la bancada en los próximos días que nos reuniremos, evaluar qué está pasando alrededor del control del Ministerio del Trabajo. Hay decenas, por no decir centenas, de vulneraciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en diferentes niveles, y eso el Ministerio de Trabajo no ha hecho ni dicho nada. Y en materia de fiscalización, además, por supuesto que acciones del gobierno saliente. Lo que está pasando ahora mismo con el tema de la gasolina es preocupante, con el tema de los combustibles es preocupante. Y entonces ponemos sobre el debate nuevamente que la forma de salir de la dependencia del petróleo era utilizando esos recursos para enfrentar lo que necesitamos como país. Y queda, en términos procedimentales, no ha sido algo hablado a la interna de la bancada, pero queda en términos procedimentales el curso del juicio político al presidente. La sesión fue suspendida. Es decir, retomar ese tema? No lo hemos hablado, pero digo, procedimentalmente hablando, deberíamos hacerlo porque es una sesión suspendida que se podría retomar tomando en cuenta los plazos. Hay una diferencia ahí porque no se clausuró la sesión. Es decir, la sesión puede ser convocada esa semana que nos instalemos o un mes después, porque se suspendió. Pero si se hubiera clausurado, sí corrían los 3 días de votación. Pero si bien no lo han hablado a la interna, ¿cómo percibe usted el ánimo internamente al interior de la bancada, de la Revolución Ciudadana en sí misma? Tenemos claras las prioridades y las urgencias del país, y eso es absolutamente prioritario en lo absoluto. Digo, es claro, y valga la redundancia, eso es una prioridad. Pero en términos procedimentales, va. Ahora, no va a depender únicamente de nosotros porque no tenemos todos los votos, entonces también dependerá un poco de la postura de las otras bancadas. Pero digo, va a ser un tiempo, además, yo lo veo difícil porque cada una de las bancadas lleva también sus propias acciones. Yo puedo hablar por la mía. Entonces, sí, llamo e insto a que cada una de las comisiones tenga la posibilidad y la capacidad de tener claridades alrededor de qué está pendiente, qué tiene que avanzar. El tema del Código de la Niñez estaba, hasta donde recuerdo, puedo ser imprecisa en esto, cerrado el libro 4, que era, digamos, el más fuerte en contenido, y estaba por tratarse, faltaba pulir lo último. En términos del COTAD, también estaban adelante reformas alrededor de eso en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Estaba sobre el debate alrededor de lo que está pasando con el tema del banano en el país, porque el clima afecta mucho, sobre todo por el fenómeno del Niño, afectará mucho a la producción de la costa. Es decir, todas esas cosas se fueron encaminando. Sí puedo reconocer que los últimos meses de la Asamblea disuelta avanzamos en varias cosas, además del juicio del presidente de la República. Pero por supuesto que no va a bastar cuando hay tantas necesidades sobre el tapete. Y yo sí creo, y es una de las cosas que lo planteo de manera personal, que sí estamos en condición de enfrentar la crisis institucional siendo no solo maduros políticamente, sino estando a tono con lo que hablamos con la gente en la campaña. Yo no puedo regresar a Mejía y verle a la gente a los ojos y decirle, no, prioricé esto u otro.
por encima de lo que ustedes me han pedido todo el tiempo. En el caso del Cantón, el tema de riesgos y el tema de la leche. En el caso de la salud, la falta de medicamentos y la fiscalización alrededor de eso. Digo, son cosas que además a nosotros nos permiten regresar donde la gente y decirle, hicimos el encargo que ustedes nos han dado. ¿Ustedes buscarán la presidencia de la Asamblea, Gisela? Me parece que no solo nosotros, sino todas las bancadas o las que sean bancadas lo van a hacer. Hay que aclarar que cualquier legislador, cualquiera de los 137, porque hay también a veces como que no se entiende, ¿no? Yo siempre digo a la gente, revisen la Constitución, cualquiera de los 137 legisladores puede ocupar la presidencia, pero se necesitan al menos 70 votos. Sí, así es. Yo pregunto si en el radar de Revolución Ciudadana está la posibilidad de buscar, de proponer un candidato o candidata a la presidencia de la Asamblea en alianza con otros grupos políticos. Sí, no hemos hablado de nombres, no hemos tenido aún una reunión de la nueva bancada, sobre todo porque hemos cerrado los procesos de control electoral apenas en estos días y entonces tendremos que proponerlo y nos vamos a reunir en los próximos días. Lo que sí puedo decir es que en absoluto vamos a buscar estar en la presidencia de la Asamblea y en las presidencias de diferentes comisiones, como seguramente será la aspiración de otros y otras bancadas, y lo haremos no apelando, y es algo que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Fabricio, que no tiene únicamente que ser por la cantidad de votos, sino también por la posibilidad de llevar adelante el ejercicio desde la función legislativa adecuadamente, y que no sea esta especie de colcha de retazos donde tengo que decirle o deberme al que me ayudó a completar el voto 71 o al que me ayudó a tener la mayoría, que fue lamentablemente lo que pasó al arranque de la legislatura con esta alianza entre Creo, Pachacuti y una parte de la izquierda democrática. Digo, eso nos dio cuenta que no funcionaba la Asamblea, no porque no haya condiciones, sino porque no había voluntad política para que avance. Y en ese sentido, sí, por supuesto que tendremos la legitimidad de aspirar y entenderemos las condiciones políticas una vez se defina cómo va a estar conformada la nueva legislatura. Como bancada buscarán la presidencia de la Asamblea con Pierina Correa, como ocurrió o como intentaron hacerlo en 2021. No hemos hablado de nombres. Lo que tenemos claro es que la compañera Pierina tiene que presidir la primera sesión y pues cuando tengamos claridad alrededor de cómo vamos a hacerlo, pues seguramente lo daremos a conocer. Pero aún no nos hemos reunido todavía en la nueva bancada, todos. Hemos tenido reuniones regionales y zonales, sí, para planificar. Me imagino lo que van a será esperar la que segunda termine, vuelta. que se definan la lista nacional y los asambleístas del exterior. Así es, porque además hemos sido quienes más hemos defendido la posibilidad de nuestros migrantes de votar. No solo en una campaña alrededor del empadronamiento, del registro, más bien dicho, que es el término correcto, en el sistema de voto telemático, sino además en las irregularidades que hubo alrededor de la votación días después. Fuimos nosotros quienes hemos levantado la voz, nuestros compañeros candidatos han estado ahí presentes y pendientes, porque además digo, no solo es su derecho, sino es algo justo. Las remesas de los migrantes nuevamente están sosteniendo la economía y que al menos puedan tomar la decisión a través del voto es algo legítimo y justo para ellos y ellas. Entonces, sí estaremos pendientes de eso también. Vamos a tener reuniones próximamente, en los próximos días, sí, una vez que se cierren los procesos en cada uno de los cantones alrededor y provincias alrededor del control electoral, pero cuando tengamos una decisión tomada la daremos a conocer, pero algo que sí les puedo decir es que es legítimo que esperemos a tener la presidencia de la Asamblea. Y con esto cierro, usted hablaba justamente que Pierina Correa, porque encabeza la lista nacional y fue la lista nacional más votada, tiene que dirigir la sesión inaugural de la Asamblea. La propia norma señala que la cabeza de la segunda lista más votada tendrá que ser el subdirector y la cabeza de la tercera lista la secretaría. ¿Qué pasa con el general Carrillo? Porque el general Carrillo es la cabeza de la segunda lista más votada. ¿Ustedes van a tener algún tipo de pronunciamiento público o el momento que se instale la asamblea, cuando corresponda, van a hacer algún tipo de cuestionamiento? Porque la situación del general Carrillo a nivel jurídico le impediría asumir la curul, Gisela. Y lo sabían. Y digo, es una falta al país, es falta de ética haber hecho campaña con fondos públicos para una asamblea nacional sabiendo que no iba a poder asumir el cargo porque la censura es absolutamente clara. Y en ese sentido lo que corresponde, y eso es algo que es procedimiento parlamentario, nosotros y nosotras presentamos una carpeta con varios documentos que nos pide la institución y eso es evaluado por una mesa de legisladores donde se evalúan los impedimentos y demás, acciones alrededor de la carpeta de cada uno de nosotros. Y en ese momento tendrán que tomar la decisión alrededor de no poder asumir y tener que inmediatamente hacerlo su alterno. Correcto. Gisela, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto.